vamos a ver el contenido de la caja del termostato Oscar WRF. Manual de instalaciones de uso y manejo, el receptor que colocaremos cerca de la caldera, el emisor con soporte para poder colocar donde queramos, dos juegos de pilas para emisor y receptor y los tornillos de anclaje a pared tanto del emisor como del receptor. Para conectar los cables dentro de la caldera, lo primero que debemos hacer es quitar la carcasa frontal. Para quitar la carcasa frontal, lo primero que haremos es aflojar los dos tornillos de la parte inferior. No es necesario quitarles del todo, simplemente aflojarlos. Una vez flojos, lo que haremos es abatir la carcasa hacia adelante y subirla hacia arriba. El siguiente paso es bajar la pantalla central. Para bajar la pantalla central disponemos de un tornillo en el medio que también aflojaremos. Una vez flojo este tornillo, lo que haremos es abatir la pantalla hacia adelante. Y ya podemos proceder a la conexión del termostato. Una vez abatida la carcasa, lo que haremos es deslizar la tapa que la protege. Simplemente con las manos deslizamos hacia atrás y levantamos hacia arriba. Lo que nos encontraremos dentro es una regleta de varias conexiones, pero nosotros simplemente utilizaremos la que viene el puente blanco, que es donde se conecta el termostato o cronotermostato. Aflojamos con el destornillador y eliminamos el puente. En la misma conexión lo que haremos es conectar los dos cables. Una vez que estén correctamente fijados, lo que haremos es volver a colocar la regleta en su sitio. Para ello, en la parte izquierda disponemos de una pequeña hendidura que es por donde pasarán los cables, de tal manera que no nos estorben a la hora de cerrar la tapa. Y posteriormente la regleta tiene un anclaje para poderla colocar. Simplemente bajamos los cables y posteriormente volvemos a poner la tapa para cerrarlo. Vamos a conectar el receptor con la caldera. Para conectar el receptor con la caldera, lo primero que debemos de hacer es separar la base de la carcasa. Simplemente, igual que hemos hecho con el termostato, mediante la presión de los dedos, lo separamos en dos. Por un lado nos quedará la base, en la cual vamos a conectar los cables, y por otro lado la carcasa, que posteriormente pondremos las pilas. En la base nos encontramos una tapita de color blanco, que debemos de quitar el tornillo. Una vez flojo el tornillo, lo que debemos de hacer es quitar la tapa. Y una vez quitado la tapa, lo que haremos es conectar los dos cables a la regleta verde. Vemos que tenemos dos pasos, uno por la parte inferior y otro por la parte superior, para pasar los cables. Y simplemente introducir el cable, apretar de manera firme. Es muy importante que no se queden cables ni restos para que la conexión sea buena. Una vez que hemos hecho la conexión, volvemos a conectar la tapa para proteger la unión. Simplemente colocarla y volver a colocar el tornillo. Una vez que lo tenemos conectado, el siguiente paso será, nos vamos a centrar en la carcasa. La carcasa, debemos de colocar las pilas. Para la posición de las pilas, vemos que tiene un dibujito en la parte inferior que seguiremos. Una vez conectadas, vemos que se nos ilumina un pequeño LED de color rojo. Significa que ya ha recibido alimentación. El siguiente paso será colocar la carcasa sobre la base. Para ello debemos de fijarnos en esta unión de 4 jack que debemos de insertar con esta otra unión. Para ello vemos que quedan en la parte inferior, superior, colocamos y presionamos.
Una vez presionado, ya tenemos conectado lo que es el receptor con la propia caldera. Para fijarlo tenemos varias opciones. O bien podemos taladrar la pared y dejarlo fijo a la pared, podemos colocar cinta adhesiva y colocarlo en una carcasa, o podemos ocultarlo dentro de la caldera. En este caso nosotros lo que haremos es colocarlo en un lateral de la caldera. Una vez que tenemos conectado el receptor y el emisor, que es inalámbrico, debemos de verificar que la conexión es correcta. ¿Cómo verificarlo? Fijándonos en el simbolito de la antena que está en la parte inferior. Si este símbolo es fijo, que no parpadea, significa que la conexión es correcta. Si el símbolo parpadea, al cabo del tiempo nos saldrá un error, el E94 o el E91, que es una falta de comunicación. En ese caso debemos de verificar la batería, en este caso las pilas del termostato, porque la conexión del receptor es mediante cable. Una vez revisadas las pilas y si vemos que el problema persiste, podemos hacer un reset de la conexión. Para hacer ese reset, ¿qué debemos de hacer? Simplemente con los dos dedos apretar las teclas inferior y superior. Vemos que en la pantalla nos aparece la palabra RE, y al aparecer la palabra RE hemos hecho un reset de la conexión. Posteriormente nos aseguraremos de que el simbolito de la antena quede fijo, y con ello ya tendremos nuestra conexión finalizada.